Hola gente, el día de hoy les traigo la continuación de Yo en Amibia capítulo 8. Sin más que decir, disfruten. Nos situamos en lo que es una extensa llanura casi totalmente vacía, de no ser por un pequeño camino de tierra y unas enormes montañas a la lejanía. En aquel camino de tierra había un caracol gigante que estaba siendo conducido por una chica con un particular peinado que hacía parecer que tenía un arbusto en la cabeza, cosa que era ayudada aún más por las hojas y ramas que la chica tenía en su cabello. Al lado de la chica, había también un chico el cual tenía su cabello en una situación similar al tenerlo repleto de hojas y ramas. Estos dos eran nuestro dúo de protagonistas, Anne y Diego, los cuales ya había pasado un rato desde que abandonaron el campamento, donde se encontraba Diego. Ambos estaban sentados en la montura de Bessie, hablando para pasar el tiempo en lo que era un viaje largo y aburrido. Y así terminé viviendo en la casa de los Plantar, terminó de contar Anne. Vaya historia, dijo Diego al escuchar la historia de Anne, ¿sabes? Yo también traté de hacer una trampa similar a la que tú usaste para atrapar a la rana esa, ¿cómo se llamaba? Dijo Diego tratando de hacer memoria para recordar el nombre de Sprig. Sprig, respondió Anne. Ese mismo. Dijo Diego por fin recordando su nombre. Bueno, como te decía, yo intenté hacer una trampa como la que tú usaste para atrapar a Sprig, solo que para tratar de atrapar insectos más grandes para comer bien, dijo Diego. Wow, ¿y cómo te salió? Preguntó Anne curiosa. Pues bueno, dijo Diego apenado mientras comenzaba a recordar lo ocurrido. Flashback, nos situamos un tiempo atrás. Podemos ver a Diego sentado en el suelo del bosque, se podía ver que en una de sus manos tenía una rama con la cual parecía que estaba dibujando algo en el suelo, mientras que su otra mano se encontraba en su mentón. Diego tendría una mirada pensativa mientras veía el dibujo. Hoy, si seguí bien mis propios planos, tal vez esta trampa consiga atrapar algo que pueda comer, dijo Diego mientras veía fijamente sus propios planos. Diego voltearla a ver al lado de él donde se encontraba una liana la cual estaba oculta entre unas cuantas hojas. Hoy, hora de probar, dijo Diego mientras se ocultaba entre unos arbustos. Los minutos pasarían y Diego seguiría oculto entre los arbustos, esperan pacientemente a que algún insecto caiga en su trampa. De repente, desde atrás de un árbol saldría lo que parecía ser un escarabajo del tamaño de un perro. ¡Qué asco!, pensó Diego mientras veía al escarabajo, pero luego quitó esa cara al recordar que no ha comido casi nada desde que llegó a este mundo. Bueno, ¿es esto o nada?, pensó resignado Diego. El chico vería como poco a poco el escarabajo se acercaba a su trampa. El chico se pondría emocionado al ver que el escarabajo ya estaba a pocos pasos de caer en su trampa. Y cuando por fin el escarabajo puso un pie en su trampa, nada pasó. El escarabajo solo siguió de largo su camino, y terminó perdiéndose entre el bosque. ¿Qué carajo?, dijo Diego bastante enojado mientras salía del arbusto. El chico rápidamente se pondría a revisar los planos dibujados en el suelo, en busca de encontrar algún fallo en ellos. Con el pasar de los segundos no encontraría nada fuera de lugar en los planos, todo parecía estar en orden. El chico extrañado se acercaría a la trampa para ver si no era que cometió algún error al momento de armarla. A ver, dijo Diego mientras revisaba la trampa. En lo que Diego revisaba la trampa, no notó como uno de sus pies terminó por caer en ella. Espera, ¿qué?, dijo Diego al sentir como de repente la llana de su trampa se enredaba alrededor de su pie. Rápidamente, en lo que parecía una cruel broma del destino, la trampa se activaría, provocando que el pie de Diego sea jalado por la llana del suelo y dejándolo tendido en el aire boca abajo. ¿Pero cómo? Acabo de revisarla, dijo Diego mientras se llevaba las manos a la cara. No sirvo para esto, dijo Diego sonando resignado. Bueno, ¿y ahora cómo me libero?, dijo Diego notando ese pequeño detalle. Fin del flashback. Estuve toda esa tarde tratando de liberarme de mi trampa, no fue hasta después de varias horas que logré romper la llana, y terminé cayendo de cara contra el suelo, contó Diego con una cara de vergüenza. Ja 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 ja. Rió Anne ante la historia de Diego. Vaya amigo, eso sí que es mala suerte, aunque tienes que admitir que eso fue un poco gracioso, dijo Anne mientras paraba de reír. Bueno, cuando me pasó fue horrible, aunque ahora admito que es una experiencia un poco graciosa, jajajaja, río también un poco Diego. Y así un pequeño silencio se formó entre los dos. Anne volvería a tener la vista al frente observando el camino de tierra mientras que Diego por su lado se pondría a ver el paisaje del lugar. Todo lo que alcanzaría a ver a varios kilómetros solo eran extensas llanuras repletas de pasto, a lo lejos alcanzaría a ver unas montañas.
Aunque algo que le llamaría la atención a Diego eran unos mosquitos gigantes los cuales sobrevolaban los cielos siguiendo su propia ruta y ignorándolos completamente tanto a Anne y a él. Dijo Diego mientras los observaba. Diego se les quedaría viendo fijamente con una mirada pensativa. Anne voltearla a verlo al escuchar el sonido que había hecho y notaría la mirada de Diego. «Hey amigo, ¿qué tiene tan pensativo?», preguntó Anne confuso. «Oh, no es nada», dijo Diego mientras volteaba a ver a Anne. «Vamos Diego, te conozco lo suficiente como para saber que te pasa algo», dijo Anne mientras miraba a los ojos a Diego. Ante lo dicho por Anne, Diego se quedaría callado para a los pocos segundos suspirar y levantar su mirada para comenzar a ver el cielo. «Anne, ¿tú cómo estás llevando todo esto?», preguntó Diego mientras ponía sus dos manos en su estómago y seguía viendo al cielo. «¿A qué te refieres?», preguntó Anne sin entender la pregunta. «Me refiero a todo este tema de que estamos en otro mundo», confesó Diego. «Sabes, durante mis días en ese bosque, había noches donde me iba a dormir esperando que una vez que despertase me encontrase en mi casa dándome cuenta de que todo esto no fuera más que un sueño», comentó Diego. «Solo para cuando por fin abriese los ojos darme cuenta de que estaba, o acostado encima de un árbol con la espada adolorida, acostado en una fría cueva, o tirado en algún lado random del bosque con unas hojas encima para no morirme de frío en las noches», dijo Diego con una cara que mostraba tristeza mientras volteaba a ver a Anne. «¿En serio que la cosa estaba mal como para que yo quisiera estar en mi casa?», pensó Diego bastante sorprendido. «No te voy a mentir Anne, extraño mi casa, extraño el parque al que solía ir, extraño mis cosas como mi cuaderno de dibujo, mi celular, etc., pero sobre todo las extrañé a ti y al resto de las chicas», confesó Diego aunque cuando mencionó a Anne y al resto unas pequeñas lágrimas se escaparon de sus ojos. «Diego», dijo Anne mientras veía a Diego directamente a los ojos. Diego al notar como de sus ojos salían lágrimas, rápidamente voltearla a ver a otro lado. Yo lo siento, me puse demasiado sentimental, lamento eso», dijo Diego apenado mientras se secaba sus lágrimas con una de sus manos. Anne de repente envolverla sus brazos alrededor de él, dándole un fuerte y cariñoso abrazo. Esto a Diego lo tomaría por sorpresa. Lo entiendo perfectamente», dijo Anne con un tono de voz melancólico. Ella se separaría del abrazo y voltearla a ver al cielo mientras comenzaba a hablar. «Yo también extraño varias cosas, extraño a mi gata Dominó, la pequeña debe de estar muy preocupada por no verme», dijo Anne mientras sacaba su teléfono y se ponía a ver una foto donde aparecía ella sosteniendo a su gata Dominó junto a su cara para la foto. «Extraño a mis padres, no me quiero ni imaginar cómo estará siendo toda esta situación para ellos, recuerda que desaparecimos sin dejar rastro», dijo Anne con un tono de voz que reflejaba preocupación. Diego trataría de decir algo, pero cuando Anne mencionó eso último se quedó sin palabras. La angustia de un padre y una madre ante la desaparición de un hijo es algo que él simplemente no podía llegar a imaginar por completo. Angustia, terror, incertidumbre, pánico y varias más, eran unas cuantas de las emociones por las que muy seguramente estaban pasando los padres de sus amigas. Incluso su madre seguramente lo estaba buscando, o al menos eso es lo que él quería creer. Diego notaría cómo de los ojos de Anne comenzaban a escapar lágrimas. Diego en un rápido movimiento envolverla sus brazos alrededor de Anne, devolviéndole el abrazo que ella le había dado momentos atrás. «Anne, tranquila, estoy aquí», dijo Diego mientras seguía abrazando a Anne. La tailandesa también lo abrazaría mientras dejaba escapar unas cuantas lágrimas de sus ojos. «Anne, te prometo que tú y yo juntos encontraremos a Sasa y Marky, y una vez todos estemos juntos, descubriremos la forma de volver a nuestro mundo», dijo el chico con una voz determinada mientras se separaba del abrazo y veía a Anne directamente a los ojos. «Es una promesa», dijo Diego mientras ponía su mano en su corazón. La chica tailandesa al escuchar esto sonrió un poco, la mirada tan determinada de Diego ciertamente le traía confianza en las palabras de este. «¿Sabes? Me sorprende que incluso en una situación como esta tú logres encontrar formas de subirme el ánimo», jejejeje, rió Anne mientras se secaba las lágrimas que estaban en sus ojos con una de sus manos. «Simplemente no me gusta ver a la gente triste, en especial a alguien tan importante para mí como tú Anne», dijo Diego sin pensar mucho en sus palabras. Anne se sonrojaría un poco ante las palabras de Diego. Una vez Diego analizó qué era lo que acababa de decir, este se sonrojó a niveles extremos. «Como una de mis mejores amigas», aclaró rápidamente Diego extremadamente sonrojado. «Ja ja ja ja», rió un poco Anne ante la reacción de Diego.
El tiempo pasaría y la luna alcanzaría su máxima altura, demostrando significado que ya era medianoche. Nuestros protagonistas seguían su camino en lomos de Bessie con tal de llegar a la casa de los Plantar. Ambos protagonistas estarían charlando de lo más tranquilo entre ellos para pasar el rato. Y así fue como comenzó a llevarme bien con Abu Hop, dijo Anne. Con madre, dijo Diego en español sorprendido, aunque Anne lo miraría confundida al no entender qué dijo, que llevaban tanto tu bebida como la de ese tal Abu Hop, como para que ambos se pusieran a alucinar. Preguntó confuso Diego. Ante esta pregunta, Anne se quedaría callada, no se había puesto a pensar eso antes. Justo cuando estaba por responder, algo a la distancia le llamaría la atención. Hey mira, creo que ya estamos a nada de llegar, dijo Anne mientras miraba al frente. Diego ante las palabras de Anne, voltearla a ver a la dirección donde ella estaba viendo. A lo lejos podía divisar lo que él asumía, que era una casa normal de ese mundo, total no tenía nada más con qué compararla, literalmente desde que llegó no había salido de ese bosque. La casa estaba hecha de piedra, en lo que era la entrada había un techo de madera el cual parecía estar siendo sostenido por un palo, un poco por encima del pequeño techo había lo que parecía ser un tronco al cual cubría un poco de la casa y del cual se sostenía un cartel con la letra P el cual asumía que era por el apellido de las ranas, un poco por encima del tronco había un enorme telescopio el cual era sostenido por una rama y atrás suyo había lo que parecía ser una habitación, al lado de la granja habría lo que era un pequeño huerto de vegetales. Fue la mejor descripción que pude hacer, lo siento. Así que este es el lugar, dijo Diego viendo la casa de los Plantar. Ambos llegarían a la entrada de la casa, rápidamente se bajarían de Bessie y Anne se dirigiría a la puerta para abrirla. Diego mientras tanto solo se quebró observando todo el lugar con cara de sorprendido. ¿Con que así son las casas en otros mundos?, dijo Diego mientras miraba a su alrededor. El chico rápidamente se acercaría al pequeño huerto de los Plantar y comenzaría a observar los vegetales en busca de ver si había alguno que fuese único de ese mundo. Al solo encontrar vegetales comunes se alejaría del huerto y se pondría a mirar los alrededores de la casa. El chico en este momento estaba sintiendo curiosidad por absolutamente todo a su alrededor, al más puro estilo Marky. Y no era para menos, ha estado sobreviviendo en un bosque de este mundo, por lo que no es que tuviera mucho tiempo para poder apreciar lo diferente que era este mundo del suyo. Ahora que por fin tenía un respiro de tener que intentar sobrevivir, estaba sintiendo una curiosidad por su alrededor comparable a la de un niño pequeño que recién está descubriendo el mundo. Cosa que no estaba muy alejada de la realidad porque literalmente recién está descubriendo este mundo. Hey amigo, ya está, dijo Anne mientras abría la puerta de la casa de los Plantar. Diego sería sacado de toda su impresión al escuchar las palabras de Anne. Así claro. Ya entro, dijo Diego mientras se dirigía a la entrada de la casa. Nuestros dos protagonistas entrarían a la casa. El lugar era muy peculiar pero acogedor. ¿Así que aquí es donde has estado viviendo? Sin dudas luce como un lugar cómodo, dijo Diego mientras seguía observando el interior de la casa. Cerca, pero no, dijo Anne mientras abría una pequeña escotilla la cual estaba ubicada frente a la puerta y la cual Diego no había notado. Sígueme, dijo Anne mientras bajaba por la escotilla. Wow, hasta sótano tiene, qué genial, dijo Diego mientras seguía a Anne. Ambos bajarían por las escaleras del sótano y terminarían en este. Diego se quedaría viendo el lugar, él notaría una pequeña rejilla que él asumiría que era para que entrase la luz del sol al lugar, también notaría un pequeño hongo cerca de las escaleras, por lo que él tenía entendido, en ese mundo los hongos se usaban para iluminar. ¿Cómo lo hacían? Él no tenía ni idea, pero era otro mundo así que no lo pensó mucho, el chico vería como había una cama en un lado de la habitación, también terminaría notando como había unas cuantas de las cosas de Anne esparcidas por todo el lugar, así que duermes en el sótano, digo, no se ve tan bien como la parte de arriba, pero tú de algún modo hiciste que este lugar no se viera tan horrible, dijo Diego sorprendido. Gracias, dijo Anne sonando orgullosa. Ah, suspiró Anne mientras estiraba los brazos, bueno amigo, tengo sueño, nos vemos mañana, dijo Anne mientras se notaba una mirada de cansancio en sus ojos. Esto para Diego era algo bastante obvio que pasaría, total él sin querer interrumpido su ciclo de sueño con todo lo ocurrido con Polly y aparte ella llevaba un buen rato conduciendo a Bessie para llegar al hogar de los Plantar, estaba más que claro que ella estaría cansada y con sueño. Hey, ahora que me doy cuenta, ¿yo en dónde duermo? Preguntó Diego confuso. Eso no lo había pensado, dijo Anne mientras se llevaba la mano al mentón.
Al pasar unos segundos Anne sonreiría y hablaría. «Puedes dormir en el sofá que está arriba», dijo Anne. «Me sirve para mí», dijo con simpleza Diego. «Bueno, nos vemos mañana Anne», dijo Diego mientras le daba un abrazo a Anne. Anne, aunque esto la tomó por sorpresa, aceptaría gustosa el abrazo. Unos cuantos segundos después ambos se separarían y Diego comenzaría a subir las escaleras. «Nos vemos mañana Diego», dijo Anne mientras se iba a acostar en su cama. El chico terminaría de subir las escaleras y cerraría la escotilla. El chico rápidamente se acercaría al sofá el cual había visto justo antes de bajar al sótano. «Uf, esto es muy cómodo», dijo Diego mientras se acostaba en el sofá. Y equivocado no estaba, ese sofá era bastante cómodo, al menos mucho más cómodo que las ramas de los árboles o el suelo en donde solía dormir mientras estaba en el bosque. Ante tal comodidad no pasarían muchos segundos hasta que nuestro protagonista finalmente terminara cayendo dormido. Ahora la pregunta era: ¿qué aventuras les esperan a nuestros dos protagonistas ahora que ambos están juntos? Nadie lo sabe, pero ambas están listos para afrontar lo que sea que tenga este mundo para ellos, y lo afrontarán juntos, como un equipo. Fin del capítulo 8.